Buenos días. La siguiente presentación es un conjunto de ideas y sentimientos que forma parte de una historia compartida por muchos en el lugar donde yo vivo, en Colombia, alrededor del tema de salud y violencia. Es una historia compartida también alrededor de los temas de medicina biológica y de trabajo comunitario. Y tenemos como propósito, al compartir esta presentación, poder aportar para la construcción y el descubrimiento de ese otro mundo posible que ya es. Ese otro mundo posible que requiere de una manera diferente de pararnos frente a la vida, que esencialmente es eso, ese otro mundo posible, una manera diferente de relacionarnos con nosotros y nosotras mismas, con la naturaleza y con el otro. Lo femenino es para nosotras y nosotros no un sinónimo de ser mujer. Lo femenino es para nosotras y nosotros una fuerza que en unidad con lo masculino constituyen la vida. Lo femenino es la fuerza de la pertenencia a la vida, es la fuerza de pertenecer en el otro, que no puede ser sin lo masculino, que es la fuerza del ser singular. Nuestra sociedad, pasar la siguiente. Nuestra sociedad, este modelo patriarcal, capitalista, antropocéntrico, esta racionalidad que justifica toda la lógica de mercado de la que aquí hemos conversado, ha opuesto lo masculino de lo femenino y ha distorsionado el significado de cada una de estas dos fuerzas y ha excluido lo que él consideró femenino. Por eso ha sido para nosotros tan vital y ha recreado también el tema de regresar a lo femenino como una posibilidad de entender y de descubrir cuál es ese otro mundo posible que ya es. La siguiente. Esta lógica patriarcal, aquí hacemos un énfasis porque creemos que esto no se trata de agregar cifras, de poner estadísticas de mujeres y ya no solo la de los hombres, poner estadísticas de otras etnias y ya no solo la del blanco, sino que la transformación es mucho más profunda. Estamos hablando de un cambio de conciencia, de inventarnos entre todos y de descubrir y recordar nuevas racionalidades presentes en la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Esta lógica patriarcal que justifica la lógica de mercado es una lógica de la violencia, esencialmente porque opone, porque hace que el otro sea opuesto a mí, que lo masculino sea opuesto a lo femenino, que lo bueno sea opuesto a lo malo, que la salud sea opuesta a la enfermedad, que la vida sea opuesta a la muerte. Esta lógica de la oposición es la que en el fondo termina siempre justificando la violencia. Seguir planteando superar la violencia desde la misma racionalidad no es posible. Por eso es que la propuesta nuestra va hacia la resignificación de estos conceptos, de la violencia y de la salud. Porque plantear también salud para todas y para todos ya, pero sin transformar la concepción capitalista y mercantilista de la salud, pues tampoco tendría sentido. ¿Será que se puede quitar lo que está tapando el resto de la frase? Esta concepción patriarcal va desde las oposiciones irreconciliables con fronteras que confrontan, en lugar del planteamiento que hacen los pueblos originarios de la dualidad creadora con diferencias interrelacionales y líneas que concilian. Y resulta que la vida no es así. Eso lo sabemos ya incluso por la misma ciencia, por las sabidurías ancestrales y por nosotros mismos. La vida no es dual, la vida no está en oposición, la vida siempre es una ambigüedad. Por eso esta propuesta es de regresar a la vida, de regresar a lo femenino como lo hemos llamado nosotras y nosotros. ¿Cuáles son las distorsiones desde este patriarcado? Desde esta lógica mercantilista y capitalista, se nos ha hecho creer que lo femenino se opone a lo masculino, cuando justamente solo podemos ser en la pertenencia y en la singularidad al mismo tiempo. Se nos ha hecho creer que la enfermedad es opuesta a la salud, y en ese camino de oponerla, entonces la salud se reduce a tratar enfermedades y en ese camino a la dependencia, en lugar de promover la vida, que es el verdadero sentido de la salud.
Se nos ha hecho creer que el conflicto es opuesto a la convivencia, cuando justamente es en el encuentro de las diferencias que podemos convivir, cuando justamente es en la vivencia de un conflicto digno en el que podemos convivir. La siguiente. El patriarcado nos ha hecho creer que la violencia significa conflicto y diferencia, cuando justamente es la negación del conflicto y de la diferencia lo que alimenta la violencia. Desde aquí empezamos nosotros a hacernos preguntas y a aportar para esta resignificación que creemos que este otro mundo posible nos está exigiendo. Esta resignificación para nosotros ha sido posible o, digamos, rica de vivir desde lo femenino, entendido lo femenino no como una oposición a lo masculino, sino que una fuerza que en unidad constituye la vida. Y ha sido para nosotras y nosotros un camino desde la esperanza, porque lo femenino está escrito en nuestros cuerpos. Esta nueva racionalidad que exige este otro mundo posible está dentro de nosotras y nosotros. Tenemos solo que cerrar los ojos y mirar hacia adentro y ahí está. No es una racionalidad que está por fuera, como lo ha sido la racionalidad capitalista y del patriarcado. Y justamente solo es posible mirarnos hacia adentro si hacemos un cambio de la racionalidad. El tema y la excusa de lo femenino nos ha dado muchos elementos para encontrar nuevos significados a palabras como salud y violencia. ¿Qué es lo femenino para nosotros? Dale la siguiente. De una manera muy cortica, porque esto se trata solo de hacer un aporte que genere inquietudes y preguntas, lo femenino podríamos decir que es dar vida, tejer redes, la conexión con la vida, la sensualidad entendida como la capacidad de diluirnos en el entorno, en el ecosistema, las energías creativas, el sentimiento y la intuición que no se oponen al pensamiento sino que lo incluyen, lo simbólico, vivir los procesos como propósitos y no esa lógica perversa del patriarcado en la cual el fin justifica los medios. Desde esta otra racionalidad no tendría sentido que a través de medios violentos quisiéramos acabar con la violencia, porque en el mismo proceso, en los mismos medios se encuentra el propósito que buscamos. Aquí hay algunos elementos que nos permiten lo que para nosotros ha sido el comienzo de la resignificación de la salud. La siguiente. Desde la racionalidad patriarcal o mecanicista, se nos ha hecho creer que la salud es una cosa o una mercancía, en lugar de entender que la salud es un proceso que ocurre desde dentro y no una cosa que se nos da desde fuera. Desde el patriarcado se nos ha hecho creer que la salud y los cuerpos son expropiados de las personas y de los pueblos, en lugar de entender que la salud es justamente la autonomía. Desde el patriarcado se cree que la salud es homogenizar, que todos tengamos los mismos comportamientos, la misma cantidad de glóbulos rojos, la misma presión arterial, las mismas maneras de ser, el mismo color de piel, en lugar de entender que la salud justamente sucede desde la singularidad interdependiente. Desde el patriarcado se nos ha hecho entender que la salud es la exclusión de la enfermedad y la muerte, cuando es posible, desde este retorno a lo femenino, comprender que la enfermedad y la muerte son parte importante de la salud y la vida, pero estamos hablando de la enfermedad y la muerte digna, no de la enfermedad y la muerte injusta. Desde el patriarcado se entiende la salud como un concepto estático, solo individual y biológico, en lugar de entenderlo como un concepto dinámico desde la integralidad. Esta concepción, el tema de violencia y salud, que nos ha generado muchos cuestionamientos a todos, queremos nosotros decirles que lo entendemos no solo como la cantidad de muertes producidas por esta medicina perversa, como la cantidad de daños producidos por la iatrogenia, por la cantidad de maltratos producidos por estos sistemas médicos deshumanizados, sino que sentimos y creemos que la violencia médica es algo que está mucho más profundo y por lo tanto requiere propuestas más profundas. El problema es conceptual, el problema es de conciencia,
El problema es que desde la misma concepción de salud ya hay violencia, está generada desde una racionalidad violenta. ¿Por qué? Porque es una concepción de salud que niega la singularidad y excluye las diferencias. Nos hace entonces desear lo que no somos. Es una concepción que desconoce y encubre las capacidades de autoecoorganización o de sanación o de vida del cuerpo y de los pueblos, haciéndonos creer que somos ignorantes e incapaces, porque el que puede y hace es el médico y no el pueblo o el individuo. Es una concepción que expropia al cuerpo, atropella la autonomía, medicaliza, nos niega la posibilidad de vivir nuestros propios procesos. Es una concepción que impide el encuentro, que es el sentido de la vida, porque nos pone instituciones en el medio, nos pone normas en el medio, obligaciones en el medio, intereses económicos en el medio. Entonces la propuesta que nosotros traemos es esta definición que está en construcción. Es como nuestra primera puntadita para intentar hacer una construcción de una definición de salud que no sea ni para la violencia ni desde la violencia. Sentimos entonces que la salud desde la mirada femenina es un proceso de aprendizaje permanente que sucede al encontrarnos. Creemos que es conciencia de lo que somos, de lo que sabemos y de lo que podemos. Y en este sentido, consecuentes a la propuesta de Julio Monsalvo, creemos que la salud es alegремia, porque sale de adentro, no se puede medir y es un proceso, es decir, que es la vida. La vida entonces en este camino de la resignificación hacia otro mundo posible que ya está haciendo. Es un proceso de sanación permanente, es decir, que vivir es sanar y sanar es vivir. La vida es encuentro y pertenencia. La propuesta nuestra, ¿la retrocedes? Es por una concepción de salud que supere la violencia, que permita la vida y que nos haga más dignos, más libres y más felices. Gracias. Gracias a Ángela y su propuesta, la necesidad de resignificar la salud, cuestionando y produciendo rupturas con el patriarcado. Hoy requiere cambios en la conciencia de fondo y su propuesta, la salud no desde ni para la violencia. A continuación tenemos la participación de la compañera Patricia Ravelo de México con el tema Femicidio, un reto para la salud pública. Sí, buenos días a todas y todos. Bueno, yo soy Patricia Ravelo, investigadora del CIESAS, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Vengo desde la frontera de nuestro país, desde Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una de las ciudades que, como ayer decía el doctor Jaime Rey, se ha convertido en uno de esos laboratorios, como dice también Chomsky, laboratorios del futuro. Ahí se han perpetrado los peores crímenes sexuales que en la humanidad no se habían conocido, por lo menos en la época contemporánea. Bueno, Ciudad Juárez es una ciudad con cerca de poco más de 1.200.000 habitantes, más o menos el porcentaje 50% mujeres, 50% hombres. Es una ciudad que vive de la industria maquiladora de exportación y del narcotráfico. Es una ciudad en donde hay problemas muy graves de adicciones, de SIDA y obviamente de fuertes violentas. Bueno, el trabajo que les voy a presentar el día de hoy es producto de un proyecto de investigación que vengo realizando desde hace 4 años ahí en la frontera, cuya perspectiva integra varias dimensiones de análisis estructurales y culturales, cuyo enfoque principal es el constructivismo social, el cual se basa en los procesos de construcción social de la realidad desde los propios sujetos sociales, actuantes, pensantes y capaces de transformar sus realidades. El carácter de la investigación es de carácter interdisciplinario. Tenemos un equipo de trabajo donde participan
académicas y académicos de diversas disciplinas, es de carácter cualitativo y también es una investigación de participación-acción. Bueno, el trabajo que les voy a presentar en este momento es un trabajo básicamente descriptivo, donde les voy a ofrecer una serie de datos, y por la tarde podremos ver a las 5 de la tarde en la Casa de la Mujer un documental que es mucho más completo, que se llama La Batalla de las Cruces, una década de impunidad y violencia contra las mujeres. Entonces ustedes ahí podrán apreciar muchos ángulos de esta compleja realidad. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, miren, un poquito antes de hablar de las mujeres asesinadas, es acerca del concepto. En el programa pusieron femicidio. Bueno, es el término, digamos que es la traducción de femicide, así es, ¿no? Femicidio. Pero en realidad en México hemos reconceptualizado femicidio por feminicidio, porque consideramos que los crímenes perpetrados aquí en la frontera norte son crímenes que están lesionando no solamente a las mujeres, sino también a todas las familias, y sobre todo porque son crímenes con una fuerte carga misógina que forma parte de la cultura patriarcal. Ese concepto fue acuñado en el año de 1974 en una reunión internacional que hubo en Dinamarca, donde participaron más de 2000 mujeres de varios países y decidieron conformar un tribunal de crímenes contra las mujeres. De ahí es que sale el concepto de feminicidio. Bueno, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, como ven ustedes ahí en esos lapsos de años, son, bueno, bastantes, ¿no? Ciudad Juárez, como les decía, es uno de los casos que se consideran emblemáticos, puesto que se combina no solamente asesinatos dirigidos hacia las mujeres, sino también asesinatos vinculados con las redes de crimen organizado relacionadas con el narcotráfico. Aunque se habla de la década de crímenes, de 93 para acá, en realidad hay registros que nos hablan de estos asesinatos desde el año 85. La siguiente, por favor. Las edades, como ustedes pueden apreciar ahí, son en población muy joven, muchas mujeres son migrantes. Bueno, Ciudad Juárez, eso es otro dato que ustedes tienen que saber, se conforma por una alta población de migrantes que vienen de muchos estados de la República Mexicana, y a partir de los 90 estas migrantes vienen del estado de Veracruz. ¿Por qué vienen del estado de Veracruz? Porque la industria maquiladora va a los pueblos de Veracruz y despoja en esos pueblos de hombres y mujeres que se llevan a la industria maquiladora a trabajar con la ilusión de que les van a dar casa, un buen salario, e incluso con la ilusión de que pueden dar el salto al otro lado del puente, que es El Paso, Texas. La siguiente, por favor. Los problemas de inseguridad, según las obreras de la maquila, de acuerdo a una consulta ciudadana que realizamos en febrero del 2002 para presentar un informe civil a la comisionada, que en ese momento estaba Marta Altola Aguirre, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y como ustedes pueden apreciar ahí, increíblemente, ahí está por orden de importancia, la primera, digamos, problema de inseguridad que percibieron el sector maquilador, que fue el que yo revisé en las papeletas, es el gobierno, la policía, la corrupción, las leyes, la política y la impunidad. Es decir, que nuestro gobierno, en lugar de cuidar la seguridad de la población, se constituye en un problema de inseguridad. Bueno, yo ahí, digamos, las agrupé en esos rubros. El siguiente, por orden de importancia, es la violencia social y sexual y la inseguridad, la desigualdad, la pobreza y la inequidad de género, la drogadicción y el alcoholismo, y la migración y la sobrepoblación. La siguiente, por favor. Bueno, las estrategias para evitar la inseguridad que de hecho han implementado las mujeres de la industria maquiladora de exportación, independientemente
de todos los programas, que son programas realmente sin ningún contenido real ni objetivo por parte del gobierno, que hubo, por ejemplo, un programa que se llamaba Ponte Viva, como si las mujeres fueran unas tontas. Desde antes, desde hace muchos años, las mujeres implementan estas medidas de seguridad que, como ustedes pueden ver, prácticamente las relegan a pues no tener ninguna seguridad ni ninguna posibilidad de transitar por los espacios públicos. La siguiente, por favor. Bueno, los datos, que ese es otro problema muy fuerte que hay allá, desde distintas instancias según causa. La siguiente, por favor. Son muy variados, hay un subregistro, realmente no se conocen a ciencia cierta los datos reales de los asesinatos. Y bueno, yo aquí lo que hice fue desagregar, porque por ejemplo en estas instancias como la Fiscalía Especial, que ya más adelantito les voy a explicar lo que son estas instancias de investigación de homicidios de mujeres, en estas instancias los crímenes que son catalogados como sexuales son nada más los que aparecen en el rubro de sexuales. Sin embargo, yo quise destacar lo que serían los crímenes pasionales, los sexuales y los intrafamiliares, y hacer un subtotal por razones sexuales y de género, que ahí en ese dato que me dio directamente la fiscal en ese año, en abril del 2002, sumaban 44 y en total habían 279. La siguiente, por favor. Esta misma fiscalía proporcionó otra información a unas mesas técnico-jurídicas que se formaron en el año 2003 con las madres de algunas de las mujeres asesinadas. Y como ustedes pueden ver, bueno, ahí ya no les quedó de otra más que dar otro poquito de más datos, y aquí ya estamos hablando de 140 casos relacionados con crímenes sexuales y de género, de un total de 257, que curiosamente es un poco más bajo que los datos que a mí me dieron a mí, a pesar de que eran hasta el 2002. La siguiente, por favor. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su informe del año 2003, presentó esta información, y ahí lo que destacan son 77 crímenes de carácter sexual y de género, de un total de 232. La siguiente, por favor. Y el Instituto Chihuahuense de la Mujer hizo una auditoría periodística donde pues recaba toda una serie de datos, no solamente del periódico, sino también de los propios expedientes y de las propias fiscalías, en donde ya se va acercando más o menos a una cifra más real, que son 161 crímenes de carácter sexual y de género, de un total de 321 casos. Pero aquí digamos, lo lamentable de la cuestión es que cuando aparece el informe del instituto sale un artículo periodístico en primera plana en el periódico local donde dicen, ya ven, no son las 400 asesinadas, dice, solo 90 crímenes de carácter sexual, como viene ahí, ¿no? Yo le mandé una carta a la periodista y le dije, qué bueno que nada más son 90, pero qué malo que son 90, ¿no? La siguiente, por favor. Amnistía Internacional, en su informe de muertes intolerables, 10 años de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua, presentó esta información. Aquí, bueno, en fin, hubo mucha discusión sobre el informe de Amnistía Internacional. Ellos están considerando también los datos de todo el estado de Chihuahua, es decir, también prácticamente los de la ciudad de Chihuahua, y suman 137 de violencia sexual. La siguiente, por favor. Y ya aquí, si vemos los datos de todas las instancias, ustedes pueden ver, digamos, la disparidad de información y la falta de, digamos, de datos más fidedignos y confiables, ¿no? Ustedes pueden ver cómo ninguno de los totales coinciden en ninguna de las instancias, ni de totales ni por motivos sexuales y de género. La siguiente, por favor. Bueno, las hipótesis sobre las causas de los crímenes de mujeres han sido también muy variadas. En el trabajo que estamos realizando, nosotros encontramos 32 hipótesis que hemos agrupado de la siguiente manera, ¿no?
digamos, las más fuertes y las que más se manejan en la población son las del crimen organizado. En la primera columna vienen las hipótesis y en la segunda vienen lo que nosotros les hemos llamado los intérpretes de estas hipótesis, que bueno, como ustedes pueden ver son diversos, no hay tiempo de leérselas totalmente, pero aquí lo que quiero destacar en crimen organizado, que son como los más dominantes, digamos, es la hipótesis 3 y la hipótesis 6, que es la que más prevalece y en la que más se han puesto la atención la ciudadanía, que son los mensajes del narco a las autoridades, para que las autoridades sepan que la ley ahí es la ley del narco, no la ley de la justicia ni ninguna otra ley, sino la ley del narcotráfico y los policías. Por eso se habla de redes de crimen organizado. Hay muchas evidencias, está muy documentado y sin embargo es una línea de investigación que las autoridades locales ni federales siguen, menos las estatales. La más fuerte también ha sido la de los policías, que ya también más adelantito les hablaré. La siguiente, por favor. También el otro rubro es lo que nosotros le hemos llamado las patologías sociales, digamos, por ponerles algún nombre, pero bueno, aquí ojalá y las expertas me ayuden a pensar si está correcto llamarle así, donde vienen también, bueno, todos estos que son los raptos, que eso es algo que desde que yo llegué a la frontera fue lo primeritito que me enteré. En la primera casa donde yo estuve, lo primero que se habló fueron de los juniors que andan merondeando alrededor de los parques industriales de la Maquila para invitar a las jóvenes, que son además jóvenes bellísimas, a salir, a bailar, a salir a algún centro nocturno y demás. Hay jovencitas que se aceptan, que sí van y que luego desaparecen y aparecen muertas. Bueno, la hipótesis, pero en realidad son narcosatánicos, que yo por lo menos sí tengo un caso registrado, ¿no? Los crímenes por imitación, que eso es básicamente el FBI el que ha hablado de estos crímenes por imitación, y la naturaleza de los hombres, es decir, que como los hombres son violentos, por eso están asesinando a las mujeres, y las orgías de los magnates, que también es algo que ha estado saliendo en los últimos casos de prostitución de niñas y de niñas que han aparecido asesinadas, por lo menos hasta hace una semana que yo llegué por acá. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con lo mismo de patologías sociales, donde estarían en fin toda esta lista. Y aquí quisiera nada más señalar los asesinos seriales provenientes de los Estados Unidos, que eso es una hipótesis que el FBI manejó desde el año 95. Es una hipótesis que no se sigue y déjenme decirles que en El Paso, Texas, hay más de 700 ofensores sexuales que supuestamente están controlados por las autoridades de la policía de El Paso, Texas, y sin embargo sí se sabe de asesinos, de ofensores sexuales que pasan al otro lado, porque cuando pasan a México nadie les pide nada, absolutamente nada, no hay ningún control. En cambio, sí hay mucho control para quienes pasamos de Ciudad Juárez a Estados Unidos. Ellos pasan libremente y de hecho, bueno, ahorita les hablo de uno de los detenidos que está ahí. Y bueno, se habla también mucho precisamente por todo el clima de impunidad, porque no funciona, por ejemplo, las denuncias anónimas en el lado mexicano, entre una serie de cosas que permiten que ese campo, digamos, de delincuencia, perdón. Ok, bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ahí está la siguiente, que son los crímenes de Estado. La siguiente, por favor, que consideramos así, el punto de vista moral y cristiano, que sería el otro grupo de hipótesis. La siguiente. Y las acciones de las organizaciones no gubernamentales, que desde el 94 al 2004, la siguiente, por favor, que se han dado a partir de estas organizaciones que ven ustedes ahí. La siguiente, por favor. Estas han sido las demandas. La siguiente, por favor. Y estas son las estrategias y las acciones. Perdón, ¿qué hago?
Bueno, miren, las acciones que se han emprendido en Ciudad Juárez, bueno, han sido estas, son protestas callejeras. Aquí es interesante hablarle de las acciones luctuosas y de vigilia, que son acciones que se han implementado prácticamente en todo el mundo por las organizaciones feministas y que son hacer las vigilias durante la noche para decirle a la ciudadanía, a la ciudad y a todos los sectores de la ciudadanía que la noche también nos pertenece, que nosotras tenemos derecho a circular y andar por la noche. También hemos implementado acciones que yo he llamado comunicativas reflexivas, que son sobre todo foros. No se imaginan la cantidad de foros que hay, académicos, educativos y demás. Y las acciones de cabildeo, que eso también ha sido todo un jaloneo de las organizaciones con las autoridades. Los rastreos, las campañas educativas y masivas son también bien importantes porque es la ciudadanía. Son, digamos, los grupos que se llaman de Radio Banda Civil, que van desde las 6 de la mañana a hacer lo que la policía no hace, a rastrear en todos los lugares donde han aparecido cuerpos y han encontrado algunas evidencias. Y las acciones internacionales, la siguiente, por favor. Bueno, ya estoy en el último, las principales instancias, la siguiente, por favor, locales y nacionales, bueno, son muchísimas. Desde el 96 se han creado todas estas instancias que ven ustedes aquí. La siguiente, que son mexicanas, digamos, nacionales y locales, suman alrededor de 14, y las internacionales, que son desde donde está el Parlamento Latinoamericano hasta abajo, y que sin embargo no se ha podido avanzar en todas las investigaciones. La siguiente. Y las autoridades siguen viendo el problema como un problema policial, como un problema nada más de inseguridad, y siguen aconsejándoles a las mujeres en sus campañas como Ponte Viva que vistan de determinada manera, que se defiendan hasta con un bolígrafo, etcétera, etcétera. Estos son los detenidos. A ninguno se le ha comprobado, salvo al primer, que es un egipcio, Abdel Latif Sharif, que fue detenido en el 95. A él inicialmente se le habían acusado por todos los asesinatos que iban hasta ese momento. Solamente se le pudo comprobar de uno de los asesinatos y está todavía su caso en la apelación. Casi todos los detenidos han sido torturados. Y están las evidencias, nada más muy rápido les digo, del cerillo Víctor Javier García Uribe. Están ellos, bueno, Gustavo González Meza se murió en una operación rarísima de la hernia. A su abogado lo asesinaron cuando iba en la calle porque lo confundieron con un narcotraficante. Curiosamente lo asesinaron unos judiciales. Y a Víctor Javier García Uribe le declararon una sentencia de 50 años en octubre, y hace 4 días acaba de ser liberado porque se le aplicó el protocolo de Estambul gracias a la comisionada Guadalupe Morfín Otero, que intervino, y ahora está libre y está demostrando la misma comisionada, él mismo, de todo lo que fue objeto de tortura. Se le hicieron muchos estudios, biopsias psicológicos, y se demostró que había sido torturado, a pesar de que desde el 2001 estuvo acusado de 8 crímenes de mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, estas serían las recomendaciones que de manera, pues a lo mejor muy modesta estoy proponiendo, y que, bueno, ojalá y aquí podamos debatirlas, que serían reformas profundas a nuestro sistema judicial y legislativo, programas de asistencia y cooperación internacional, incluir agendas de políticas sociales, que eso lo aprendí ayer con Catalina Ebenschus, muchas gracias, porque yo tenía políticas públicas, ya me explicó que ese es un concepto que viene del neoliberalismo, así que hay que desecharlo ya. Son políticas sociales de género, de derechos humanos, y el reconocimiento del papel de toda la gente que estamos participando desde nuestras trincheras para crear una sociedad mejor, que ya vimos que sí es posible. Muchas gracias.